Rodri, y muchas respuestas también que queremos saber el día de hoy. Pues hay muchos interrogantes frente a la reforma como quedó establecida por parte del gobierno, el legislador, pero sí nos preocupa mucho saber términos generales. Sí. Para muchos de nuestros televidentes y para nosotros mismos, cuando hablamos de contratos laborales, contratos de prestación de servicios, contratos de obra o labor, ¿cómo los podemos diferenciar? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Los contratos de prestación de servicios se van a acabar? ¿Van a ser menos? ¿Cómo va a ser eso? Muy buena pregunta, y yo quiero contarles que nosotros desde la Cámara de Diversidad hemos venido trabajando muchísimo en analizar esta reforma. Estuvimos haciendo el seguimiento a la reforma laboral desde sus inicios, particularmente en lo que tiene que ver con los cambios que se iban a introducir en la legislación laboral. Lo primero, decir que ya la reforma está vigente. En este momento la ley es la 2466 del 2025 y empezó a tener operatividad en junio. Pero ojo, hay un tema progresivo, hay algunas reformas que no entran en vigencia sino dentro de un año. Frente a tu pregunta, Rodri, que tiene que ver con lo relacionado con los contratos, no se acaban los contratos de diferentes tipos, solamente que se privilegia particularmente el contrato a término indefinido con todas las garantías, como debería ser. Los contratos de prestación de servicios seguirán estando en la posibilidad del empleador, pero adicionalmente se hace un énfasis en la necesidad de tener una formalización del trabajo, y creo que eso sí es algo muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en diferentes escenarios como el sector público, dentro de los cuales claramente la norma casi es prestación de servicio y no la excepción como debería ser. Doctor Ricardo, usted habla de muchos temas en cuanto a la reforma laboral, pero yo sé que usted es de esos defensores de todos los derechos humanos. Si podemos hablar no solamente de lo que nos afecta a nosotros como cualquier colombiano de a pie, el tema de la reforma laboral, sino a las personas que hacen parte de esa minoría, a las personas en condiciones de discapacidad, de pronto a las mujeres, a toda la población LGBTI. ¿Cómo va a ayudar esa reforma a este tipo de personas y a esa minoría? Particularmente lo primero decir es que estas minorías no son tan minorías. En Colombia, si nosotros sumamos, empezamos porque en el caso de la población femenina no es ya la minoría, vienen siendo las mujeres, vienen siendo la mayoría de este país. Según el último censo del DANE, en nuestro país tenemos alrededor de 52 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres. Entonces, y también si sumamos los otros grupos poblacionales, hablando de grupos étnicos, mujeres, indígenas, personas migrantes, población con discapacidad, estamos en alrededor de 12 millones de personas. Esta reforma particularmente tiene un énfasis especial en poblaciones que desde la inclusión van a tener la posibilidad también de estar dentro del espectro económico como población económicamente activa. Entonces, ¿qué puntos, Ever y Rodri, están, digamos, a favor de esta ya no minoría, sino mayoría? Sí. Pues muchos son los puntos que tienen. El primero, en el que creo que es uno de los puntos que más le deben importar, sobre todo a la audiencia que se encuentra a esta hora viéndonos, tiene que ver con los cuidadores. Los cuidadores son estas figuras de personas que dedican su vida, sus esfuerzos en acompañar a personas. A una persona con discapacidad, a una persona adulta mayor, a los niños menores. En este caso, lo que tiene que ver con los cuidadores ya venía siendo adelantado desde gobiernos anteriores, una ley del cuidador, pero ahora en la reforma laboral se pone, digamos, como toda la autopista para que puedan ahí llegar estas personas al espectro laboral y que puedan tenerse flexibilidad en sus contratos, temas de teletrabajo, de adecuación de espacios. También lo que tiene que ver con personas con discapacidad tiene un capítulo muy especial. Permítame un segundo, hago un paréntesis ahí en el tema de los cuidados. ¿Cómo entonces sería ese régimen para ellos? Porque no son ni empleados domésticos, ni son profesionales de salud. Es decir, no son ni enfermeros, ni terapeutas, no. Son cuidadores. Entonces, quienes, por ejemplo, viven de asiento en una casa, cuidando a una persona, es decir, de forma interna. ¿Cómo debe ser el régimen entonces? El tema de cuidadores es muy interesante y muy importante porque lo que hace la reforma es primero validar esa figura y que esa figura debería tener además la posibilidad de tener un pago y unas condiciones salariales justas, que además tengan la posibilidad de que estas personas tengan todas las garantías de prestaciones sociales y laborales para que puedan pensionarse y para que puedan tener salud. ¿Cuál es el tipo de contrato? Es un contrato de tipo especial que particularmente lo que hace la norma es remitir al legislador para que claramente la figura del cuidador pueda ser validada, como se hace además en la legislación internacional. Como